A mis 67 años, imaginé que conocía bien a mi familia, hasta el día en que recibí aquel mensaje anónimo en la playa que lo cambió todo. Sal discretamente ahora y regresa al coche. No les digas nada a tus nietos. En ese instante miré a mis nietos sonrientes a mi alrededor y sentí un escalofrío. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Elena, tengo 67 años y mi vida cambió por completo en una tarde de verano. Era enero de 2024, un domingo particularmente caluroso en la playa de Valencia. Tras 2 años de luto por la pérdida de mi esposo Carlos, finalmente había aceptado la insistente invitación de mi nieto Marco para pasar un fin de semana con él y su esposa Sofía en su apartamento cerca de la orilla. «Abuela, tienes que salir de esa casa. Ya hace mucho tiempo que el abuelo se fue», me había dicho Marco durante su última visita, con esa sonrisa encantadora que siempre usaba cuando quería convencerme de algo desde niño. Marco, mi único nieto, tenía 29 años y parecía estar prosperando. Graduado en administración, tenía un empleo en una empresa de inversiones, conducía un coche nuevo y siempre hablaba sobre oportunidades de negocios. Yo sentía orgullo por él, especialmente considerando que mi hijo David había fallecido en un accidente de coche cuando Marco tenía apenas 15 años. Había criado al niño junto con Carlos en los años siguientes, y verlo exitoso me daba la sensación de que, a pesar de todas las pérdidas, había hecho algo bien. Aquella tarde de domingo, estábamos sentados bajo una sombrilla azul. Marco y Sofía conversaban animadamente sobre algún viaje que planeaban mientras yo observaba a las familias en la playa. Sentía una extraña mezcla de contento y melancolía. Era bueno estar allí, pero cada momento feliz también traía el dolor de la ausencia de Carlos. Fue entonces cuando mi celular vibró. Eran las 3:22 p.m. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. «No confíes en ellos. Necesito hablar con usted urgentemente. Estoy en el kiosco Estrella de Mar. 100 tiestas a su derecha. Venga sola. Su vida y su fortuna dependen de esto». Mi corazón se disparó. ¿Quién enviaría un mensaje así? Por un momento pensé en mostrárselo a Marco, pero algo me hizo dudar. El mensaje mencionaba específicamente: «No confíes en ellos». ¿Sería coincidencia? Miré a mi nieto y a su esposa que continuaban su conversación como si nada hubiera pasado. El celular vibró de nuevo. «Señora Elena, es sobre su testamento y la casa en Altea. Por favor, venga de inmediato. No mencione este mensaje». Aquello me heló la sangre. Nadie más que la familia sabía sobre la casa en Altea. Era una propiedad valiosa que Carlos y yo habíamos comprado como inversión años atrás, mencionada solo en nuestro testamento. ¿Cómo sabía este extraño? «Me duele un poco la cabeza», mentí, levantándome lentamente. «Creo que voy a caminar un poco por la orilla para respirar». «¿Quiere que la acompañe, abuela?», preguntó Marco de inmediato, levantándose. «No es necesario, querido. Fue mucho sol. Solo quiero estirar las piernas y comprar agua. Vuelvo en unos minutos». Caminé en la dirección indicada, mis pasos vacilantes en la arena caliente. Cada paso me alejaba de la seguridad familiar y me acercaba a lo desconocido. ¿Estaría siendo imprudente? A mis 67 años, siempre me consideré una mujer cautelosa y sensata. Pero algo en aquel mensaje había activado una alarma interior que no pude ignorar. El kiosco Estrella de Mar era un establecimiento sencillo de madera pintada de azul con algunas mesas de plástico dispuestas en la arena. Un hombre de mediana edad, cabello gris y gafas oscuras, estaba sentado solo en una mesa de la esquina, observando atentamente mi aproximación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un leve asentimiento con la cabeza. Con el corazón latiendo fuerte, me senté frente a él. «Señora Elena», dijo en voz baja, «mi nombre es Javier.
Soy contador y trabajo en la oficina que administra las inversiones de su nieto Marco. ¿Cómo sabe sobre mi casa en Altea? Pregunté directamente, aún desconfiada. Porque su nieto ha estado haciendo muchas preguntas sobre ella en las últimas semanas, y sobre todos sus bienes en realidad. ¿Él tiene acceso a los documentos del testamento que usted firmó hace 2 meses? Aquella pregunta me golpeó como un puñetazo. Sí, había firmado una actualización de mi testamento recientemente a pedido de Marco. Él había insistido en que necesitaba modernizar mis documentos tras la muerte de Carlos. ¿Cómo sabe eso?, murmuré, sintiendo un escalofrío. Javier miró a su alrededor antes de continuar. Señora Elena, lo que le voy a decir es grave. Descubrí accidentalmente que su nieto está involucrado en un esquema de fraude financiero. Está hundido en deudas con gente peligrosa y planea usar su patrimonio para pagar lo que debe. Eso es absurdo, respondí automáticamente, pero sin mucha convicción. Marco no me haría eso. El testamento que usted firmó no es lo que piensa. Él reemplazó las páginas después de que usted firmara. En él, usted le transfiere todo a él de inmediato, declarándose mentalmente incapaz de gestionar sus bienes. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Las piezas del rompecabezas encajaban de forma terrible. Las invitaciones insistentes para que saliera de casa, la preocupación excesiva por mi salud, las preguntas constantes sobre mis inversiones y propiedades. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté, mi voz temblorosa. Porque descubrí que no es la primera vez que hace esto. Hubo otra víctima antes de usted, una tía abuela suya por parte de padre. ¿Y por qué? Javier dudó. Porque encontré algo aún más perturbador en su computadora. Abrió una carpeta y me mostró la copia impresa de un correo electrónico. Era una conversación entre Marco y alguien identificado solo como Dr. S. El contenido era explícito sobre aumentar gradualmente la dosis para garantizar que parezca natural. Y los accidentes domésticos son siempre la mejor opción para personas mayores. Mi mundo se derrumbó en ese momento. No era solo mi dinero lo que estaba en juego, era mi vida. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiendo el pánico crecer dentro de mí. No puede volver a ese apartamento. Llevan semanas poniendo algo en sus medicamentos para la presión. Por eso se ha sentido tan cansada últimamente. ¿Cómo sabía que andaba exhausta? Llevaba meses sintiéndome extrañamente letárgica, atribuyéndolo a la edad y a la depresión por la pérdida de Carlos. Pero mis cosas, mis documentos... Puedo ayudarla a recuperarlos después. Ahora necesitamos salir de aquí. Ya notaron su demora. Miré hacia atrás y vi a Marco caminando rápidamente por la arena en nuestra dirección. El rostro contraído en una expresión que nunca había visto antes. No era preocupación, era rabia. En ese momento tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me levanté y seguí a Javier hasta su coche estacionado cerca. Cuando Marco gritó mi nombre, fingí no escuchar. Estaba dejando atrás no solo a mi nieto, sino la última ilusión de familia que me quedaba. Aún no lo sabía, pero aquel mensaje en la playa sería el comienzo de la batalla más difícil de mi vida. Una lucha contra mi propia sangre para proteger no solo mi herencia, sino mi propia existencia. A medida que el coche de Javier se alejaba de la playa, mantuve los ojos fijos en el espejo retrovisor. La imagen de Marco parado en la arena, su rostro contorsionado de frustración mientras nos observaba partir, quedaría grabada en mi memoria para siempre. Era el rostro de un extraño, no del niño que yo había criado. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente cuando ya estábamos en la avenida principal. A un lugar seguro donde podamos hablar con calma, respondió Javier, sus ojos vigilantes en el tráfico. Conozco a un abogado especializado en casos de abuso patrimonial contra personas mayores. Él nos encontrará en su oficina. Miré la playa que disminuía a lo lejos. La realidad de la situación finalmente me golpeaba con toda su fuerza. Acababa de huir de mi propio nieto, el niño cuyas rodillas había curado cuando se caía de la bicicleta.
para quien había hecho pasteles de cumpleaños durante años, con quien había compartido las lágrimas en el entierro de mi hijo. ¿Cómo descubrió todo esto?, pregunté, aún tratando de procesar la información. Javier suspiró profundamente. Trabajo en el departamento financiero de la empresa hace 12 años. Siempre fui discreto, el tipo de persona que nadie nota en las reuniones. Hace 3 meses encontré discrepancias en las cuentas que Marco administraba, pequeñas sumas desapareciendo, inversiones de clientes redirigidas temporalmente. Comencé a a investigar por mi cuenta. Estacionó frente a un edificio comercial en el centro de la ciudad y continuó. Descubrí que Marco tiene una deuda de juego de casi 2 millones con gente peligrosa. Casinos ilegales, apuestas deportivas, ese tipo de cosas. Estaba desviando dinero de clientes para cubrir sus pérdidas, pero eso no era suficiente. ¿2 millones? Repetí incrédula. ¿Cómo puede alguien deber tanto? La adicción al juego es una enfermedad terrible, señora Elena. Marco comenzó con pequeñas apuestas en línea, luego fue escalando. Cuando se dio cuenta, ya estaba involucrado con personas peligrosas que ofrecen crédito fácil, pero cobran con intereses exorbitantes y métodos nada convencionales. En la oficina del abogado, un hombre de unos 50 años llamado Dr. Castillo nos recibió con expresión grave. Su oficina era elegante, pero sin pretensiones, con estanterías de libros jurídicos y una ventana que daba al centro de la ciudad. «Señora Elena, lamento que nos conozcamos en estas circunstancias», dijo, indicando un sillón cómodo donde me senté. Javier me explicó la situación por teléfono. Necesito hacerle algunas preguntas difíciles si está preparada. Asentí, aunque no me sentía preparada para nada. Mi mundo se había derrumbado en cuestión de horas. ¿Usted recuerda exactamente lo que firmó en el Nuevo Testamento? Intenté recordar aquel día hace 2 meses. Marco había aparecido en casa con una carpeta de documentos, explicando que tras la muerte de Carlos era importante actualizar mi testamento. Dijo que era una simple actualización, que los documentos antiguos no contemplaban la nueva legislación. Había varias páginas. Firmé donde él indicó. El doctor Castillo intercambió una mirada significativa con Javier. ¿Y usted recuerda si las páginas estaban numeradas? ¿Si había algún sello oficial o marca de agua? Cerré los ojos tratando de visualizar el documento. No estoy segura. Confié en él. Es mi nieto. Mi voz se quebró en la última frase. El dolor de la traición era casi físico. ¿Usted ha sentido síntomas inusuales recientemente? ¿Somnolencia excesiva, confusión mental, lapsos de memoria más allá de lo normal para su edad? Fue cuando las piezas comenzaron a encajar, ejer de forma aún más aterradora. Sí, he dormido mucho. A veces paso el día entero somnolienta. Marco decía que era depresión por la muerte de Carlos. Él comenzó a preparar mi té todas las noches. Decía que tenía hierbas calmantes. El doctor Castillo tomó notas rápidas. «Necesitamos hacer un examen toxicológico de inmediato», dijo a Javier. «Tiene las copias de aquellos correos electrónicos». Javier abrió su carpeta y sacó más documentos impresos. Uno de ellos tenía una lista de medicamentos con nombres que yo no reconocía. «Benzodiazepinas», murmuró el doctor Castillo al examinar la lista. «Combinadas con otros sedantes». La intención era clara. Disminuir gradualmente su capacidad cognitiva, crear una apariencia de senilidad o demencia precoz. Pensé en los pequeños olvidos que había tenido en los últimos meses, en las veces que no podía encontrar las llaves u olvidaba nombres de personas conocidas. No era la edad. Me estaban envenenando lentamente. El plan de ellos era declararme incapaz y tomar control de todo. Concluí, la voz temblorosa. No solo eso, Javier añadió sombríamente. Los correos electrónicos que encontré mencionaban una solución permanente en caso de que usted comenzara a sospechar.
Mencionaban un accidente en la escalera de casa. Mi cuerpo entero tembló. El cuarto comenzó a dar vueltas. Me apoyé en la mesa para no caer. «Mi propio nieto», susurré. «El hijo de mi hijo. ¿Cómo pudo él?» El doctor Castillo me dio un vaso de agua y esperó a que me recuperara. Lamentablemente vemos casos así con frecuencia creciente. La cuestión ahora es cómo protegerla y recuperar el control de sus bienes. Primero necesitamos garantizar su seguridad física. «No puedo volver a casa, ¿verdad?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «De ninguna manera. Marco seguramente volverá allí y estará furioso. Tenemos que asumir que es peligroso en este momento. Pero, ¿dónde voy a quedarme? No tengo otros parientes cercanos». El doctor Castillo intercambió otra mirada con Javier. «Tengo una hermana que administra una posada en Benidorm», ofreció Javier. «Es un lugar discreto. Fuera de temporada está prácticamente vacío. Usted estaría segura allí hasta que resolvamos esta situación». La idea de esconderme como una fugitiva a mis 67 años era absurda, pero menos absurda que la alternativa. Regresar a una casa donde mi propio nieto planeaba matarme. ¿Y qué hay de mis documentos? ¿Mi ropa, mis medicamentos legítimos? «Puedo ayudar con eso», dijo Javier. «Conozco al portero del edificio donde Marco vive. Puedo inventar una excusa para recoger sus cosas cuando ellos no estén». El doctor Castillo asintió, aprobando el plan. «Mientras tanto, vamos a la comisaría especializada. Necesitamos presentar una denuncia, solicitar medidas de protección e iniciar el proceso para anular cualquier documento que usted haya firmado bajo coacción o engaño». Miré por la ventana al cielo que comenzaba a oscurecer. Hace pocas horas, yo estaba en la playa con lo que creía era mi familia. Ahora estaba en una oficina de abogados, planeando cómo esconderme de mi propio nieto. «¿Y si me encuentra?», pregunté, sin poder contener el temblor en la voz. El doctor Castillo me miró a los ojos con una seriedad que me asustó. «Señora Elena, no podemos subestimar la gravedad de la situación. Su nieto le debe 2 millones a gente peligrosa. La única forma de que pague esa deuda es con su patrimonio. Si usted desaparece ahora, él se pondrá desesperado. La gente desesperada hace cosas terribles». «Es mi nieto», repetí, como si eso pudiera cambiar algo. «En este momento es alguien que planeaba su asesinato», respondió Javier con firmeza. «Tenemos pruebas de eso». No pude contener las lágrimas. Pensé en Marco niño, corriendo por la casa pidiéndome que contara historias antes de dormir. El adolescente callado tras la muerte de su padre, a quien yo intentaba consolar incluso en mi propio luto. El joven del que tanto me enorgullecía cuando entró a la universidad. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Había sido solo una ilusión? Cuando salimos de la oficina ya estaba oscuro. Javier condujo cuidadosamente por las calles concurridas de Valencia, siempre revisando el retrovisor para garantizar que no estábamos siendo seguidos. Me sentía como un personaje en una de esas películas de suspense que a Carlos le encantaba ver, excepto que esta era mi vida real. Mi celular sonó varias veces durante el trayecto. Era Marco. Cada llamada no contestada hacía que mi corazón se encogiera. En el 6º intento, llegó un mensaje de texto. «Abuela, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados. Ese hombre con el que saliste es peligroso. Por favor, llámame urgente». Le mostré el mensaje a Javier, que negó con la cabeza. Clásico. Invertir la situación, hacer que usted dude de quien realmente está tratando de ayudarla. ¿Cómo voy a saber que puedo confiar en usted?, pregunté de repente. «Acabo de conocerlo». Javier sonrió tristemente. «Es una pregunta justa. Usted no me conoce, pero conoce a su nieto y vio las pruebas. Al final tendrá que confiar en alguien. Solo espero que elija a las personas correctas». El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Sofía, la esposa de Marco. ¿Ella también está involucrada? «Hasta el cuello», confirmó Javier. «Fue ella quien investigó sobre los medicamentos. Tiene formación en farmacia. ¿Sabía?».
No sabía. Me di cuenta de que había tantas cosas que yo no sabía sobre las personas que consideraba familia. El camino a Benidorm fue silencioso. Yo observaba las luces de la carretera pasando, tratando de procesar todo lo que había descubierto. De vez en cuando revisaba mi teléfono, ahora silenciado, pero aún recibiendo mensajes desesperados de Marco. La última de ellas me hizo ahogarme. «Abuela, acabo de pasar por tu casa para ver si habías vuelto. La puerta estaba abierta y hay cosas fuera de lugar. Creo que alguien entró. Estoy muy preocupado por ti. Por favor, llámame». Él fue a mi casa, le dije a Javier, mostrándole el mensaje. Probablemente está buscando documentos, certificados de propiedad, cualquier cosa que pueda usar, respondió Javier. O plantando evidencias de que usted está confundida, desorientada. Es parte del plan. Llegamos a la posada alrededor de las 10 de la noche. Era un lugar sencillo pero acogedor, rodeado de árboles y con el sonido del mar de fondo. La hermana de Javier, una señora simpática llamada Laura, me recibió con un abrazo cálido, como si ya me conociera desde hace años. «Preparé la cabaña del fondo para usted», dijo, guiándome por un camino iluminado por pequeñas luces de jardín. «Es la más privada. Nadie sabrá que está aquí». La cabaña era pequeña pero cómoda, con una cama doble, un baño limpio y un pequeño balcón con vista a un jardín. En mis 67 años de vida, nunca imaginé que estaría escondiéndome en una posada de playa, huyendo de mi propia familia. «Mañana temprano iré a la comisaría con el doctor Castillo», explicó Javier. «Y después intentaré recuperar sus cosas en el apartamento de Marco. Usted se queda aquí con Laura. No conteste el teléfono, no use tarjetas de crédito, no hable con nadie que no seamos nosotros». Cuando finalmente me quedé sola, me senté en la cama y permití que el shock y el dolor finalmente me dominaran por completo. Lloré como no lloraba desde la muerte de Carlos. Quizás más, porque esta vez no estaba llorando solo por una pérdida, sino por una traición que destruía todas mis memorias felices. ¿Qué diría Carlos si supiera? ¿Qué pensaría mi hijo David si viera en lo que se había convertido su hijo? Acostada en aquella cama extraña, mirando el techo desconocido, me hice una promesa a mí misma. No sería solo una víctima anciana e indefensa. Lucharía con todas mis fuerzas, no solo por mi patrimonio, sino por mi dignidad y por mi vida. Mi nieto había elegido comenzar esta guerra, pero yo sería quien la terminaría. Me desperté sobresaltada con golpes en la puerta. Por un momento me quedé desorientada, sin reconocer el cuarto donde me encontraba. Entonces, las memorias del día anterior volvieron como una avalancha. El mensaje en la playa, la revelación de Javier, la fuga desesperada de mi propio nieto. «Doña Elena, soy yo, Laura. Traje el desayuno». Me relajé un poco. Miré el reloj de pulsera. 7:30 de la mañana. Había dormido más de lo que imaginaba posible, considerando las circunstancias. Abrí la puerta y Laura entró trayendo una bandeja con café, pan, queso y frutas. Su sonrisa amable parecía fuera de lugar en la pesadilla en que se había convertido mi vida. «¿Cómo se siente?», preguntó, colocando la bandeja sobre la pequeña mesa cerca de la ventana. «Como alguien que descubrió que vivió una mentira», respondí sinceramente, sentándome a tomar café. Laura asintió comprensiva. «Javier me contó lo básico. Siento mucho por lo que está pasando. Sé que las palabras no ayudan mucho en este momento». Mientras comíamos, Laura me explicó que Javier había salido temprano para encontrarse con el doctor Castillo en la comisaría. Le pidió que no encendiera el celular ni saliera de la cabaña. «Marco probablemente la está buscando por todas partes». Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en Marco buscándome. No con preocupación genuina, sino con rabia y desesperación por ver sus planes desmoronándose. «¿Puedo al menos encender la televisión? Necesito algo para distraerme». «Claro», respondió Laura, encendiendo el pequeño televisor en la esquina del cuarto. «Estaré en la recepción si necesita algo.
Solo no atienda la puerta a nadie más que a mí o a Javier. Tras su salida me quedé cambiando de canales sin realmente prestar atención a nada. Mi mente estaba repleta de preguntas y dudas. ¿Y si todo fuera un gran malentendido? ¿Y si Javier estuviera equivocado? O peor, tuviera sus propias intenciones oscuras. Decidí que necesitaba ver las pruebas por mí misma. Encendí mi celular, ignorando la advertencia de Javier. Inmediatamente, una inundación de notificaciones apareció. 15 llamadas perdidas de Marco, 8 de Sofía, 3 mensajes de voz. Con el corazón acelerado, abrí el primer mensaje. Abuela, por el amor de Dios, ¿dónde estás? Ese hombre con el que saliste es un ex empleado que fue despedido por robo. Te está engañando. La policía ya los está buscando aquí a los dos. Llámame. Estoy desesperado. La voz de Marco sonaba genuinamente preocupada. Por un momento, la duda creció en mí. ¿Y si había cometido un error terrible? El segundo mensaje era aún más perturbador. Abuela, acabo de hablar con tu médico. No puedes quedarte sin tus medicamentos, es peligroso. Estás confundida. No estás pensando con claridad. Ese hombre te está manipulando. Por favor, vuelve a casa. La manipulación era evidente. Marco estaba jugando con mis miedos, tratando de hacerme dudar de mi propia cordura, exactamente como Javier había previsto. El tercer mensaje era diferente. La voz de Marco estaba más baja, casi un susurro. Abuela, sé que estás con él. Sé lo que te dijo sobre mí. Son mentiras, pero si no vuelves mañana, voy a tener que tomar medidas. La casa de Altea, las inversiones, todo eso es legalmente mío ahora. Tú firmaste. No me obligues a declararte incapaz. Sería un escándalo para la familia. Mi sangre se heló. Ya no era una súplica preocupada, era una amenaza velada. La confirmación de todo lo que Javier me había contado. Apagué el teléfono con las manos temblorosas, sintiéndome nauseada. No había más dudas. Mi propio nieto, el último lazo familiar que me quedaba, me estaba amenazando. El teléfono de la cabaña sonó sobresaltándome. Contesté vacilante. Doña Elena, es Laura. Javier acaba de llamar. Él y el doctor Castillo están en camino. Tienen noticias importantes. Una hora después, Javier y el doctor Castillo llegaron a la cabaña. Ambos parecían tensos, pero determinados. El abogado llevaba una carpeta llena de documentos. Logramos presentar la denuncia, comenzó el doctor Castillo, sentándose a la pequeña mesa. Y obtuvimos una medida de protección de emergencia contra Marco y Sofía. Legalmente no pueden acercarse a usted. Como si un trozo de papel pudiera protegerme, comenté amargamente. Es un comienzo, respondió Javier. Pero tenemos noticias más graves. Pasé por el apartamento de Marco cuando sabía que no estaría allí. El portero es mi amigo, como mencioné. Logré recuperar algunas de sus cosas, pero también encontré esto. Colocó sobre la mesa una pequeña caja de medicamentos. Este es supuestamente su medicamento para la presión alta. Lo mandé a analizar a toda prisa en un laboratorio particular donde tengo contactos. No es el medicamento que debería ser. Contiene una combinación de sustancias, incluyendo benzodiazepinas en dosis crecientes. El doctor Castillo asintió gravemente. Esto fortalecerá nuestra acción criminal contra él. Intento de homicidio con dolo eventual, como mínimo. Y hay más, continuó Javier, abriendo un sobre. Encontré el verdadero testamento que usted firmó antes de que Marco reemplazara las páginas. Compare con este otro que obtuvimos en la notaría donde fue registrado. Examiné los dos documentos lado a lado. Parecían idénticos a primera vista. Ambos tenían mi firma al final de cada página, pero el contenido era completamente diferente. En el documento original, yo dejaba el 70% de mis bienes a Marco con la condición de que cuidara la casa de Altea, que tenía valor sentimental por haber sido comprada con Carlos. El otro 30% iría hacia instituciones de caridad.
En el documento alterado yo declaraba estar en plena conciencia, pero preocupada por mi capacidad futura para administrar mis bienes debido a episodios recurrentes de confusión mental y olvido. El texto transfería inmediatamente la administración de todo mi patrimonio a Marco, con una cláusula que lo convertía en mi curador en caso de incapacidad mental que ciertamente se agravará con el tiempo. «Esto es monstruoso», murmuré, sintiendo una ola de náusea. «Es fraude documental», corrigió el doctor Castillo. «Y tenemos cómo probarlo. Las páginas reemplazadas tienen diferencias sutiles en el papel y en la fuente usada. Un perito grafotécnico podrá confirmar que algunas firmas fueron copiadas o falsificadas. Conseguimos información financiera también», añadió Javier, mostrando más papeles. «Marco debe exactamente 1,87 millones a un prestamista conocido como El Martillo. El plazo final para el pago es en 2 semanas, coincidentemente el mismo periodo en que él planeaba su accidente doméstico». «¿Cómo descubrieron todo esto tan rápido?», pregunté, impresionada a pesar del horror. «He estado monitoreando las actividades de Marco durante semanas», admitió Javier. «Inicialmente por las irregularidades en la empresa. Cuando me di cuenta de que usted estaba en peligro, intensifiqué la investigación. Tengo algunos contactos que, bueno, digamos que saben cómo obtener información». El doctor Castillo carraspeó, como si prefiriera no saber los detalles. «Lo importante es que tenemos pruebas suficientes para iniciar procesos civiles y criminales. Pero Marco no se quedará quieto. Ya comenzó a actuar». «¿Qué quiere decir?». «Él también presentó una denuncia, alegando que usted está desaparecida y posiblemente secuestrada por un exempleado inestable. También inició un proceso de interdicción de urgencia, alegando que usted sufre de demencia incipiente y está poniendo en riesgo su propia seguridad». «¡Eso es absurdo!», exclamé, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. «¿Cómo puede inventar esas mentiras sobre mí?». «Lamentablemente es una táctica común en casos así», explicó el doctor Castillo. «Quien ataca primero generalmente establece la narrativa dominante. Marco está tratando de construir una imagen de usted como una anciana confundida y manipulada por un extraño, mientras él se presenta como el nieto preocupado». «Necesitamos actuar con rapidez», añadió Javier. «La buena noticia es que tenemos pruebas concretas. El medicamento adulterado, los documentos alterados, los correos electrónicos sobre el accidente. La mala noticia es que el proceso legal puede ser lento». «¿Cuánto tiempo tengo hasta que él consiga la interdicción?», pregunté, sintiendo un escalofrío solo de pensar en perder el control sobre mi propia vida. «Conseguimos una medida cautelar temporal que suspende cualquier decisión hasta que usted pase por una evaluación médica independiente», respondió el doctor Castillo. «Pero él presionará para que esa evaluación ocurra cuanto antes y tratará de influenciar el resultado». «¿Cómo?». «Presentando su historial médico reciente, que probablemente muestra síntomas de confusión y olvido, síntomas que él mismo causó con los medicamentos adulterados». Javier parecía furioso. «Es un plan diabólico, casi perfecto. Si no hubiéramos intervenido a tiempo». Un silencio pesado cayó sobre la cabaña. Todos sabíamos lo que habría pasado. En pocas semanas yo estaría declarada incapaz, perdería control sobre mis bienes y ya casa. Y eventualmente sufriría un accidente conveniente. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté finalmente. «Primero, necesitamos garantizar que usted pase por una evaluación médica completa con médicos de nuestra confianza», respondió el doctor Castillo, «incluyendo exámenes toxicológicos que muestren las sustancias que estaban siendo administradas sin su conocimiento. Esto desmantelará el argumento de que usted sufre de demencia. Segundo», continuó Javier, «necesitamos garantizar que sus propiedades estén protegidas. El doctor Castillo ya ha presentado solicitudes para bloquear cualquier transferencia o venta de sus bienes hasta que el caso se resuelva. Y tercero», concluyó el doctor Castillo, «necesitamos prepararla para un enfrentamiento directo.
En algún momento, tal vez en un tribunal, usted tendrá que enfrentar a su nieto y su versión de los hechos. La idea de encarar a Marco en un tribunal me hizo que se costrecer. No por miedo a él, sino por el dolor de ver en lo que se había convertido, de admitir públicamente que mi propio nieto, el hijo de mi hijo, había planeado mi muerte por dinero. Hay otra cosa que ustedes necesitan saber, confesé, decidiendo que era hora de total honestidad. No conté todo sobre mi patrimonio. Hay una cuenta en el extranjero que Carlos abrió años atrás, cerca de $1 millón en un banco suizo. Marco no sabe de eso. Javier y el doctor Castillo intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Por qué no mencionó esto antes?, preguntó el abogado. Porque no estoy segura de si lo declaré correctamente en la declaración de impuestos todos estos años, admití, avergonzada. Carlos se encargaba de eso. Después de que él falleció, continué solo declarando los rendimientos nacionales. El doctor Castillo suspiró profundamente. Esto complica las cosas. Si Marco descubre esta cuenta durante el proceso, puede usarla en su contra, alegando ocultación de patrimonio, lo que fortalecería el argumento de que usted no está administrando adecuadamente sus bienes. Por otro lado, reflexionó Javier, es dinero que está seguro, fuera de su alcance. Podemos usar esto estratégicamente. Antes de que pudiéramos continuar la conversación, el teléfono de la cabaña sonó de nuevo. Laura contestó y vino rápidamente hacia nosotros, el rostro pálido. Javier, un coche se detuvo en la entrada de la posada. Es un hombre joven con una mujer. Están preguntando por una señora mayor que habría llegado ayer. Mi corazón se disparó. Marco nos había encontrado. ¿Cómo nos descubrieron?, susurré aterrorizada. Javier pensó rápidamente. ¿Su celular... ¿Usted lo encendió? Solo por unos minutos, confesé, para escuchar sus mensajes. Tiempo suficiente para rastrear la señal, murmuró. Tenemos que salir de aquí. Ahora. El doctor Castillo ya estaba guardando los documentos en su carpeta. Hay una salida por la parte de atrás. Sí, da pie a un sendero que lleva a la playa, respondió Laura. Mi coche está estacionado allí atrás. ¿Pueden usarlo? Mientras Javier y el doctor Castillo reunían apresuradamente nuestras cosas, me quedé paralizada, mirando por la ventana de la cabaña que daba al jardín. La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba literalmente huyendo de mi propio nieto, como en una película de suspense. Doña Elena, necesitamos irnos, insistió Javier, tocando suavemente mi hombro. Ellos no pueden verla. Asentí, forzando mis piernas temblorosas a moverse. Tomamos la pequeña bolsa con mi ropa y documentos y salimos por la parte de atrás, siguiendo un sendero estrecho entre arbustos floridos que en otras circunstancias me habrían parecido encantadores. El coche de Laura era un modelo antiguo pero bien conservado. Javier asumió la dirección mientras el doctor Castillo se sentaba a mi lado en el asiento trasero. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras el coche avanzaba por una carretera secundaria, lejos de la entrada principal de la posada. A Madrid, decidió Javier, los ojos alternando entre la carretera y el retrovisor. Tengo un amigo que posee un pequeño hotel en el centro. No es lujoso, pero es discreto. Podemos hospedarnos allí usando nombres falsos mientras preparamos los próximos pasos. El doctor Castillo asintió, aprobando el plan. En la capital tendremos acceso más fácil a los recursos legales que necesitamos y nos perderemos entre la multitud. El viaje a Madrid fue tenso. Cada vez que un coche se acercaba demasiado, me encogía en el asiento, imaginando a Marco persiguiéndonos. Javier conducía con cuidado pero rápidamente, tomando rutas alternativas para garantizar que no estábamos siendo seguidos. ¿Cree que él sabe a dónde vamos?, pregunté en cierto momento. Es improbable, respondió Javier. Aunque hayan rastreado su celular hasta la posada, no tendrían cómo saber nuestros planes futuros. A menos que...
El doctor Castillo comenzó. Entonces se detuvo como si estuviera pensando lo mejor. ¿A menos que qué? Insistí. A menos que ellos hayan puesto algún tipo de rastreador en nuestras cosas. Pero eso sería paranoia, completé. Creo que ya pasamos el punto donde podemos descartar cualquier escenario por parecer demasiado paranoico. Javier estuvo de acuerdo. Cuando lleguemos a Madrid, vamos a revisar nuestra ropa y pertenencias por precaución. A medida que nos acercábamos a la ciudad, el tráfico se intensificaba. El flujo constante de coches, autobuses y camiones era a la vez reconfortante y opresivo. Por un lado, era más fácil perderse en la multitud. Por otro, la contaminación y el ruido contrastaban drásticamente con la tranquilidad de la posada en Benidorm. El hotel del amigo de Javier quedaba en una calle estrecha en el centro antiguo. Era un edificio de 3 pisos con fachada de azulejos decorados, típico de la arquitectura de principios del siglo XX. El vestíbulo era pequeño, pero limpio y acogedor. «Pablo, estos son mis tíos Luis e Isabel». Javier nos presentó al recepcionista, un hombre de mediana edad con bigote gris. «Están teniendo problemas con una fuga en el apartamento y necesitan quedarse algunos días». Pablo asintió, comprendiendo el mensaje entre líneas. «Claro, tenemos un cuarto doble disponible en el 3er piso. Muy tranquilo, ventanas hacia la parte de atrás». Después de instalarnos en el cuarto, sencillo pero cómodo, Javier revisó metódicamente toda nuestra ropa y pertenencias en busca de posibles rastreadores. No encontró nada, lo que trajo algo de alivio. El doctor Castillo había salido para hacer algunas llamadas en privado. Cuando regresó, parecía más optimista. Conseguí agendar una consulta con la doctora Ana Torres para mañana por la mañana. Ella es neuróloga y perito judicial, especializada en evaluaciones de capacidad mental. Es extremadamente respetada y absolutamente ética. Si ella atestigua su plena capacidad, será un golpe devastador contra las alegaciones de Marco. «¿Y qué hay de la casa de Altea?», pregunté. «¿Y mis otros bienes?». «El juez concedió el bloqueo temporal que solicitamos», respondió el doctor Castillo. «Marco no puede vender, transferir o alterar nada hasta la resolución del caso, pero eso no le impedirá intentar otros medios». «¿Cómo cuáles?». Él ya está esparciendo una historia sobre su supuesto declive mental entre amigos y conocidos, creando una red de testigos que dirán haber notado cambios en su comportamiento en los últimos meses. «Esto es tan calculado», comenté, sintiendo un escalofrío. «¿Cómo pudo planear todo esto?». Javier se sentó en el único sillón del cuarto, pareciendo súbitamente cansado. «La adicción al juego puede transformar completamente a una persona. La combinación de deudas enormes y el miedo a acreedores violentos crea una desesperación que justifica cualquier cosa en la mente del adicto». Su observación me hizo pensar en Marco de una forma diferente, no como el monstruo calculador que había planeado mi muerte, sino como alguien enfermo, consumido por una adicción que había destruido su sentido moral. No disminuía la gravedad de sus acciones, pero tal vez explicaba cómo mi dulce nieto se había transformado en una persona capaz de tal crueldad. ¿Qué pasaría si...? Dudé, considerando una idea que había surgido. ¿Y si simplemente pagara sus deudas con la cuenta en Suiza? ¿Podría liquidar lo que debe y tal vez...? «No», respondieron Javier y el doctor Castillo al unísono, con una firmeza que me sorprendió. «Sería la peor decisión posible», explicó el doctor. «Primero, porque legitimaría su comportamiento. Segundo, porque no resolvería el problema fundamental, la adicción. En pocos meses estaría endeudado de nuevo y usted tendría menos recursos para protegerse. Y tercero», añadió Javier, «esos acreedores son depredadores. Si descubren que usted pagó una deuda de ese tamaño, no la dejarán en paz. Usted se convertirá en un objetivo». Asentí, reconociendo la sabiduría del consejo, pero mi corazón de abuela aún dolía. A pesar de todo, todavía era difícil